Hola, abundante paz y gracia sean en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno es estar conectados en este momento. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos vuelve a conceder de poder reunirnos en esta transmisión virtual y la que usted nos concede de poder llegar hacia sus hogares y llevar esta poderosa palabra de gracia desde esta casa de fe, Congregación Cristiana en Santiago, República Dominicana. Hoy quiero invitarles, si es tan amable, a que me acompañe y vamos a estudiar las Escrituras. Y para ello voy a pedirle que si por favor es tan amable y tiene donde leer junto conmigo, me acompañe a Primera de Timoteo en su capítulo 1 y sus primeros versos. Declara la palabra del Señor, Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe. Asimismo te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de una fe no fingida. Reitero, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, irreverentes y profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Qué interesante declaración la que encontramos acá en esta poderosa palabra del Señor. He estado enseñando sobre la temática viviendo con una limpia conciencia. Y ahora quiero entrar en la segunda parte de esta enseñanza. En la primera ocasión estuvimos hablando de la declaración que aparece en Hebreos en su capítulo 10, cuando dice que la ley, teniendo solamente la sombra de los bienes venideros, no puede hacer perfectos por la misma realidad a aquellos que se acercan al Señor. Habla la Escritura de cómo se nos ha otorgado una limpia conciencia por la cual podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia y el lugar del oportuno socorro. Y en esta ocasión, Pablo está hablando a Timoteo. Está dándole un consejo de índole apostólico a Timoteo, que era un joven pastor y que por causa de las situaciones vividas en su experiencia estaba un tanto desanimado y, según se cree,
hasta consideraba claudicar en cuanto a su asignación. Así que Pablo decide animarle por medio de estas poderosas declaraciones. Allí mismo aprovecha para afirmar algunas realidades relevantes. Dentro de ella tenía que ver con todo lo que era el trabajo que le había encomendado, las preocupaciones existentes por causa del ministerio y todo lo que en su momento se estaba viviendo, que podía traer una especie de decepción a Timoteo por las cosas que veía en su entorno. Así que Pablo entonces le advierte de la realidad de la apostasía que se viviría en su momento, que ya se estaba viviendo, como algunos, queriendo ser doctores en la ley, estaban argumentando sobre aspectos que todavía no se habían hecho realidad en su vida. Como todo esto había generado ciertas situaciones en su momento que habían tratado de distorsionar la realidad del evangelio que le había sido confiado, y cómo esto se resolvía viviendo en un evangelio en el cual se vive por causa de una limpia conciencia, y cómo Timoteo debía de guardar esa limpia conciencia y ese propósito por el cual le había ordenado y le había comunicado este mandamiento, que consistía en el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. La realidad que plantea la Escritura tiene que ver con una limpia conciencia como resultado de la obra consumada en la cruz y la labor de la transformación que Dios ha efectuado a favor de nuestra vida por medio de una nueva naturaleza y de habernos hecho nuevas criaturas. La realidad es que la labor de la regeneración y transformación de Dios en el corazón de nosotros como sus hijos produce como resultado un corazón puro y una limpia conciencia. Un corazón puro y una limpia conciencia. La pureza de corazón y la limpia conciencia son indivisibles. Si el corazón no es puro, tampoco lo será la conciencia. Y la conciencia es aquella que alerta y puede identificar la falta de pureza que existe en el corazón. Cuando hablamos de conciencia, la Escritura está hablando de algo tan importante en la vida de una persona que abarca tres realidades. La primera realidad que abarca la conciencia es el alma. La segunda realidad que abarca la conciencia tiene que ver con el corazón, y la tercera con la mente. Así que cuando hablamos de conciencia, la conciencia se define como la parte humana que provoca angustia mental, sentimientos de culpa cuando la violamos y sentimientos de placer y bienestar cuando nuestras acciones, pensamientos y palabras están en conformidad con nuestro sistema de valores y creencias. Lo voy a repetir. Produce placer y bienestar cuando nuestras acciones, pensamientos, palabras están en conformidad con nuestros sistemas de valores y con nuestros sistemas de creencia. De lo contrario, produce angustia mental, sentimientos de culpa, falta de paz y preocupación cuando nuestra forma de actuar, pensar, hablar y ser está en contra de nuestros valores, principios y sistema de creencia. La palabra griega traducida para conciencia es la palabra suneidesis. Esta palabra tiene que ver con el conocimiento moral y con la conciencia moral. Es aquella que reacciona cuando las acciones, pensamientos
de uno se ajustan o son contrarios a la norma del bien o del mal. Conciencia es la libertad que nos da nuestro interior de haber obrado de manera correcta, independiente del costo que haya tenido uno que pagar o acceder. Voy a repetir, la conciencia se encarga de darnos la libertad de que nuestro ser interior ha obrado de la forma correcta, independiente del costo que esto haya significado. El concepto del nuevo pacto y del Nuevo Testamento en cuanto a la conciencia es más individual en naturaleza e implica tres realidades sumamente importantes. En primer lugar, la conciencia es una capacidad dada por Dios a los seres humanos para el ejercicio de una autoevaluación. En primer lugar, por medio de la conciencia, Dios permite que nosotros tengamos una autoevaluación de la realidad de nuestra vida. Y Pablo se refiere varias veces a su propia conciencia, porque una conciencia puede ser buena y sin ofensas. Una conciencia puede ser mala y cargada de ofensas. Y una conciencia puede estar cauterizada para haber perdido sensibilidad hacia todo lo que es la verdad, hacia todo lo que es puro, hacia todo lo que es bueno y hacia todo lo que es justo. La Escritura habla en varios pasajes sobre la importancia de permanecer con una limpia conciencia. Así que la conciencia limpia es el estándar de Dios para nuestras vidas, para que nos examinemos conforme a nuestra realidad, pensamientos y acciones, para poder determinar conforme a nuestros valores espirituales y morales y verificar la integridad de nuestro corazón. Así que vamos a ver tres realidades que tienen que ver con nuestra conciencia. La primera es aquella que se identifica como una limpia conciencia. Segunda de Timoteo en su capítulo 1, versículo 3, habla de que una limpia conciencia se identifica porque es aquella que opera en paz y libertad interna de espíritu, lo cual es el resultado de la convicción y saber que estamos bien para con Dios y por ende para con los demás. Una limpia conciencia nos va a permitir disfrutar de la paz y libertad del espíritu, sabiendo que estamos bien para con Dios y también para con los hombres. En lo que vosotros podamos y en lo que de nosotros depende, estamos llamados a estar en paz con todos. Esto no siempre será posible, porque hay momentos que usted hará todo para estar en paz con los demás, pero no necesariamente los demás podrán estar en paz con usted. Así que la realidad es que en lo que de vosotros dependa, debemos de procurar vivir en paz, caminando de forma recta, operando en el orden de Dios, ya que nosotros estamos llamados a ser buenos mayordomos del posicionamiento, identidad y todos los recursos de gracia que se nos han confiado en el Señor. La segunda realidad que quiero tocar es la de una conciencia entenebrecida. Y esto lo habla claramente Efesios 4:18, cuando afirma que para el hombre natural, el que no es creyente, la conciencia la tiene entenebrecida por causa del pecado, de la cultura de Babilonia en la que se desarrolla como persona. Y esto no significa que todo el que no tiene a Dios en su corazón opere bajo la influencia de la misma cultura, porque existen personas con códigos de conducta y valores buenos, aunque esto no garantiza de que tengan una vida moral y en cuanto a conducta correctamente, no le garantiza que tenga una correcta vida espiritual. Es que el problema más grande del hombre no es solo moral
Y no es solo conductual. El problema más grande del hombre es espiritual. Cuando lo espiritual está gestionado de forma correcta, lo moral y lo conductual estará alineado al propósito de Dios y será transformado a medida que ese propósito puede gobernar la realidad de nuestra existencia. Y la tercera expresión de conciencia tiene que ver con lo que es la conciencia cauterizada. Primera Timoteo 4:2 hace énfasis de esto. Hombres que tendrían la conciencia cauterizada, que vivirían y serían más notorios en un tiempo de gran apostasía en la tierra, sobre todo en el tiempo del fin. Así que la expresión cauterizada significa algo que quedó en un estado de insensibilidad. De la misma forma que la piel de un animal es marcada con un hierro para poder ponerle un logo que identifique su dueño. Y luego cuando por allí, en esa misma zona, algo más puede tocar la piel, ya no siente igual. Esa misma insensibilidad que produce al dolor, en el caso de un ser humano con la conciencia cauterizada, es y se produce como el resultado de pecar continuamente. Cuando el pecado se convierte en una práctica en nuestra vida, cuando pecamos deliberadamente y cuando el pecado se convierte en un estilo de vida, entonces comenzamos a evidenciar una conciencia cauterizada donde perdemos toda sensibilidad a la presencia del Señor, donde perdemos sensibilidad a el saber cómo está nuestra real condición espiritual. Empezamos a vivir en un estado de muerte espiritual. La muerte permite que ya no tengamos sensibilidad porque los muertos no sienten. Y es allí donde una conciencia cauterizada produce un bloqueo, no solamente espiritual en cuanto a sensibilidad, sino también emocional, y produce una realidad en donde quien tiene una conciencia cauterizada no siente remordimiento alguno al practicar el mal y no se puede identificar con el dolor ajeno de otras personas. La realidad es que el pecado enturbia el sentido espiritual y moral, así como el del bien y el mal. Ya sea la conciencia social, moral, colectiva, individual, ecológica, entre otras, cambian cuando cambia el paradigma que gobierna nuestro pensamiento. En pocas palabras, moralmente, colectivamente, individualmente, ecológicamente, comenzamos a tener otra forma de actuar y de accionar cuando nuestra conciencia y cuando la realidad de los paradigmas que gobiernan nuestra conciencia son cambiados. Comenzamos a pasar de una insensibilidad a una sensibilidad, de un sentido de falta de compromiso a un sentido de compromiso y causa, porque la conciencia que en un momento estuvo cauterizada, ahora pasa a ser una sensible y limpia conciencia, y ahora podemos sentir lo que antes no sentíamos, nos podemos identificar con lo que antes no nos identificábamos, y de ahí que la característica de una limpia conciencia demanda que todo aquel que ha conocido de Dios aprenda a gozarse con el que se goza, a llorar con el que llora, porque estos son aspectos que evidencian una limpia conciencia. Cuando la conciencia no es limpia, mientras otros se gozan, usted sufre de envidia por dentro. Cuando la conciencia no es limpia, cuando otros lloran, usted se sonríe porque celebra el dolor ajeno, sobre todo si hay algo pendiente con ese que está sufriendo. Pero cuando la conciencia es limpia,
Es imposible perder el sentido de identificación para con los demás y por ende el amor de Dios fluye por medio de una conciencia limpia de una manera tan fluida como lo hace el agua cuando va por un ducto que no tiene obstrucción. Pero cuando la conciencia está entenebrecida, cuando la conciencia está cauterizada, se limita el fluir del amor de Dios en nuestra vida, se limita el fluir de la presencia del Señor, y por eso uno de los aspectos más poderosos recibidos en virtud de un nuevo nacimiento, cuando hemos sido declarados nuevas criaturas, hijos de Dios, es el hecho de saber y de disfrutar el que tenemos una limpia conciencia dada por el Señor para poder disfrutar en nuestra vida de la paz que sobrepasa todo entendimiento, para poder disfrutar de la presencia de Dios y de la plenitud de la vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Desconocer principios y verdades eternas nos limitan en cuanto a vivir conforme a una limpia conciencia. Así que la realidad es que la ley que gobernaba al hombre por fuera era aquella que regulaba nuestros deseos, patrones de conducta, se enfocaba en aspectos externos, rituales, ceremoniales, que eran parte de la ley mosaica. Pero la ley que hoy nos gobierna ya no opera por fuera regulando patrones de conducta externos, sino que la ley que hoy nos gobierna adentro se llama la ley de la vida en Cristo Jesús, la cual nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y que no busca regular solo en apariencia por fuera nuestra conducta, sino traer una transformación integral por dentro para que la realidad interna gobierne la expresión externa y usted no tenga que fingir y simular una vida que no tiene por dentro, sino que termina viviendo y expresando hacia afuera el resultado de lo que ya Dios ha hecho por dentro en su vida, porque la real, genuina y sostenible transformación nunca se efectuará desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. La madurez espiritual fortalece la conciencia. Los valores espirituales y morales fortalecen la conciencia. El conocimiento y entendimiento de las verdades eternas, de la palabra de Dios, fortalece nuestra conciencia. Se nos ha otorgado en Cristo una limpia conciencia para que podamos vivir conforme a la realidad que se nos ha otorgado, con una fe no fingida, con una pureza de corazón, con una limpia conciencia que como resultado producirá pensamientos limpios, un vocabulario limpio y un estilo de vida y una forma de conducta que ha de glorificar a Dios aún en medio de nuestros momentos de mayores tentaciones y adversidad. Esa ley que nos gobierna a nosotros ya no es la ley que como sombra nunca pudo transformar a aquellos que se acercaron a Dios. La ley mosaica era no más que una compilación de rituales que buscaba regular la conducta del hombre de manera externa, pero no podía ni garantizaba una transformación interna. Por lo tanto, la ley que hoy nos gobierna es la ley de la vida en Cristo Jesús, que no opera por fuera regulando conductas, sino que trabaja transformando desde adentro la naturaleza espiritual y la naturaleza de nuestra vida. En esta realidad nosotros somos privilegiados. Se nos ha dado una nueva identidad, se nos ha dado una nueva naturaleza y se nos ha dado una nueva conciencia para que podamos vivir con una pureza de corazón que gobernará los aspectos de nuestro pensamiento y de nuestra forma de accionar. La conciencia otorga testimonio. Por lo tanto, la conciencia nos acusa o define nuestros razonamientos. Es allí que Romanos capítulo 2, verso 15 hace mención de esto.
Pero cuando la conciencia es cauterizada, solo la obra del Espíritu de Dios puede sensibilizarla, convertirla en una conciencia limpia. Y para que esto suceda hay aspectos que Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Y si esas áreas no son tratadas y si sabemos que están allí pero no las entregamos al Señor de manera voluntaria, de manera genuina, por medio del arrepentimiento, puede ser que entonces esas áreas afecten nuestra vida y no nos permitan disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento y no nos permitan disfrutar el gozo del Señor por causa de una conciencia que, aunque fue limpia, ahora tiene que ser liberada de los recuerdos y la influencia de un pasado que ya no tiene legalidad en el presente, ni tiene ningún tipo de veracidad para tener que afectar su futuro. Por lo tanto, esa conciencia que fue limpia por el Señor una vez y para siempre, necesita operar en la libertad gloriosa que se nos ha otorgado como hijos, dejando de cargar con las preocupaciones de los errores del pasado, de los desaciertos, de las decisiones erróneas y de los aspectos que traen nuestra vida en un continuo estado de esclavitud, tristeza y hasta vacío existencial. Esta realidad la produce una conciencia no liberada. Cuando no hemos entendido la obra de transformación y redención en Cristo, la reconciliación, se nos cuesta difícil poder entender cómo Dios tiene el poder de limpiar por gracia en un momento la conciencia que en algún otro tiempo de nuestra vida estuvo cauterizada o contaminada por causa de la presencia del pecado. Esa conciencia solo puede ser transformada por medio de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos identificar los aspectos de esta conciencia? ¿Y cómo podemos identificar qué produce una conciencia cauterizada o una conciencia contaminada por el pecado? Y la primera característica son heridas del corazón, resentimiento, amargura, traumas, complejos, que producen todas estas actitudes características de una conciencia impura, de una conciencia cauterizada o de una conciencia contaminada. Pero un elemento importante para poder tratar con una conciencia cauterizada es el llegar al entendimiento de la real condición. Es el pasar por la experiencia de entender la necesidad de un genuino arrepentimiento. Arrepentimiento que no consiste en un cambio de dirección, sino en un cambio de mentalidad. Y por esta razón, la conciencia es la expresión de la condición de nuestro corazón. Una conciencia no limpia es la expresión de un corazón que está entenebrecido. Y una limpia conciencia es el resultado de un corazón que es puro y limpio. Así que existen dos realidades al ser reconciliados en nuestra vida que nos devuelven el enfoque correcto en cuanto al propósito eterno. Esas dos realidades tienen que ver con una conciencia que nos informa y nos recuerda de dónde provenimos y de dónde somos, y a esto se le llama conciencia de origen. Es el saber que usted y yo no venimos por un accidente a este mundo, no nacimos de la nada, sino que nacimos como el resultado del pensamiento y la intención de Dios. Y esta realidad de conciencia de origen la devuelve el eterno propósito de Dios en nuestra vida y la comprensión del mismo. La segunda realidad que nos devuelve el eterno propósito de Dios es la conciencia de destino. No solamente nos informa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Y para mantenernos con una limpia conciencia es importante identificar lo que puede afectar en el caso de un creyente
la falta de perdón, el resentimiento, la rebeldía contra una autoridad, la vida desorganizada, el no honrar a Dios, la mentira, el robo, la crítica, la impureza sexual, el exceso de culpa, lo cual puede afectar tanto a una persona que le lleve a la depresión, y esta a su vez le puede incitar aún hacia el suicidio. Cantidad de personas en este tiempo se encuentran viviendo en un laberinto, en una cárcel que no saben cómo salir. Pensamientos que han venido a su vida acusándole de un pasado que probablemente ya no exista delante de Dios. Y si existe, Dios lo puede borrar por medio del arrepentimiento. La realidad es que la falta de tener una limpia conciencia produce culpa, produce acusación, produce una autoflagelación de todos aquellos aspectos de nuestra vida que debiéramos de rendir a los pies de Cristo. Y hay personas que probablemente se encuentran pasando por estados depresivos y hasta por estados de ansiedad, de preocupación, de deseos de suicidio, porque no saben lo que Dios puede hacer por medio de su poder y su presencia al permitirnos disfrutar de una limpia conciencia por medio de la presencia de su Espíritu Santo, del perdón de pecados y de la reconciliación. Así que Dios usará recursos de la economía de su multiforme gracia para limpiar nuestra conciencia. Algunos de estos recursos, voy a hacer mención de ellos. El primero se llama su palabra. El Salmo 119, verso 9, hace una pregunta y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es que dice el mismo Salmo a partir del verso 9: con guardar su palabra. Luego declara ese Salmo 119: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Juan en su capítulo 15, verso 3 dice: ya vosotros estáis limpios por medio de la palabra que os he hablado. Así que la palabra de Dios es aquella que Dios usa continuamente para permitir que podamos disfrutar y tener un continuo estado de permanencia en una limpia conciencia. La segunda realidad o segundo recurso es la presencia de su Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11 declara: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, 11. El Espíritu de Dios nos convence de pecado, de juicio, nos guía a toda verdad y nos permite disfrutar de la paz y la presencia de nuestro Padre Celestial cuando se ha efectuado una limpia conciencia. Y la tercera realidad o recurso para poder disfrutar esta limpia conciencia es por medio de la sangre de Jesucristo. Primera de Juan 1:7 declara: mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que la responsabilidad de todo hijo de Dios es procurar tener una limpia conciencia, sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Hechos en su capítulo 24, verso 16, hace mención de una conversación de Pablo antes de ser sacrificado, puesto que el Espíritu de Dios le había hecho entender que no le quedaba mucho tiempo de vida. Y él llama a los ancianos, haciéndolos venir desde Mileto hacia Éfeso, y les dice: yo puedo afirmar que tengo una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres, porque no he rehuido de anunciar, de acatar todo el consejo de Dios y de cumplir
y de obedecer a lo que Dios le había afirmado. No hay nada más mejor. Y alguien dijo en una ocasión que no existe una almohada más cómoda para dormir que una limpia conciencia. Es usted poder recostar su cabeza en una almohada sabiendo que también hay una limpia conciencia que le puede dar descanso, permitir un sueño profundo y poder disfrutar de la paz que solo Dios puede dar y que sobrepasa todo entendimiento. Pero para hacer posible esta realidad, Dios nos ha redimido, nos ha limpiado de todo pecado por medio de el perdón y a través del arrepentimiento, para que hoy podamos disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, habiendo sido librados de una conciencia entenebrecida, de una conciencia cauterizada, y ahora siendo sensibles a la presencia de Dios por medio de una limpia conciencia. No basta solo con tener una limpia conciencia, sino permanecer en la pureza de corazón, de pensamiento, manteniéndonos sin contaminación de alma y de espíritu, tratando de siempre ser agradables a Dios por medio de la obediencia y por medio de la vida que le agrada, la cual solo podemos conocer por medio de su palabra. Es mi oración que cada uno de nosotros podamos acercarnos al Señor confiadamente ante el trono de su gracia, al lugar del oportuno socorro, por medio de un limpio corazón, por medio de una limpia conciencia, que a través del instrumento poderoso que es la gracia de Dios en nuestra vida, nos puede llevar a disfrutar cual nunca nos hemos imaginado de la presencia, la paz y el gozo que solamente podemos encontrar en nuestro Padre Celestial. Vivamos con una limpia conciencia, andemos con una limpia conciencia y procuremos vivir con una limpia conciencia para que podamos disfrutar la presencia de Dios que por gracia ha sido otorgada a nuestras vidas por medio del Hijo amado Jesucristo. Que Dios el Padre pueda, por medio de su Santo Espíritu, liberarnos de todo lo que tiene que ver con una conciencia que ha sido afectada por los recuerdos de un pasado que Dios puede limpiar, borrar, perdonar, si es que usted no ha tenido una experiencia de transformación en Cristo, y que ningún pensamiento no renovado venga a afectar nuestra forma de vivir y de pensar por la influencia de situaciones y recuerdos que ya no tienen nada de legalidad ni de vigencia ante la nueva conciencia que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. Que esta realidad gobierne nuestra vida y que podamos vivir conforme a esta limpia conciencia que solamente podemos disfrutar en Cristo Jesús. Esta realidad nos informa de que lo que hoy somos como hijos de Dios debe de gobernar todo nuestro ser para que podamos disfrutar de esa plenitud de paz y gozo que solo podemos encontrar en Él. Y si usted no ha conocido al Señor y no ha podido disfrutar lo que es esta limpia conciencia, hoy es un buen día para hacerlo. A través de una oración por la cual le quiero guiar a entregar su vida y su corazón al único que puede transformarlo todo. Y si usted un día conoció del Señor, pero todavía vive arrastrando con la mochila y la carga de todo un pasado, que ya Dios lo echó al fondo del mar y no hará más memoria de él por medio del perdón de pecados, hoy es un buen día para que decidamos vivir conforme a esa limpia conciencia, sin ningún tipo de culpabilidad, autoculpa, rencores, resentimientos y aspectos que solamente sirven
para envenenar el alma y para traer a luz un pasado que ya no tiene vigencia y que lo único que hace es entorpecer el glorioso presente que se nos ha otorgado en Cristo Jesús. Para ello quiero orar y encomendarle al Señor y a la palabra de su gracia. Ahí donde estás, permítame hoy orar por todos aquellos que están al alcance de esta palabra, por aquellos que conocen al Señor y por aquellos que no le conocen. Oramos hoy conforme a lo que el Señor nos ha comunicado por medio de su palabra de gracia. Señor, hoy te agradezco por la obra poderosa de restauración, regeneración y reconciliación, perdón de pecados, que han manifestado por gracia en la vida de cada uno de los que están al alcance de esta enseñanza. Oro para que te lleves todo sentimiento de acusación, de culpa, de tristeza, de depresión, deseos e ideas suicidas, vacío existencial, que vienen como resultado de una falta de entendimiento, en que ahora estando en Cristo Jesús, tú nos has otorgado como hijos los beneficios de una limpia conciencia. Que una limpia y pura conciencia traiga paz. Que la obra redentora que has efectuado en nuestra vida sea conjugada en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y todo aquel que es víctima y que carga el equipaje de un pasado que ya no tiene legalidad ni está vigente porque has transformado nuestra realidad, pueda ser libre de toda la influencia, de toda la autoculpa, de toda la acusación que no le deja disfrutar de lo que hoy en día en Cristo llamas una nueva y limpia y pura conciencia. De la misma forma oro por aquellos que no te conocen, para que si se encuentran siendo presa de las secuelas de una conciencia contaminada o de una conciencia cauterizada, no pueden conciliar el sueño, no encuentran, no hallan un ambiente de paz, ni pueden glorificar a Dios ni dar gracias en ninguna circunstancia, porque su conciencia les acusa. Hoy oro para que tú traigas una experiencia de conversión. Si alguien que está al alcance de esta palabra quiere hacer esta oración conmigo, repita conmigo: Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Te pido perdón por todos los pecados que hasta hoy he cometido y hoy públicamente confieso a Cristo como el único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Creo que Jesucristo es Dios y creo que Dios le levantó de entre los muertos. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Limpia mi conciencia, lávame de toda maldad y dame un corazón puro que pueda honrarte y agradarte en espíritu y en verdad. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y de la misma forma, Señor, oramos por todo el que se encuentra al alcance de esta palabra, que está pasando por un proceso de enfermedad, de dolencia, de angustia y de dolor, por haber perdido a alguien, por haber vivido la terrible experiencia de haber perdido a un ser querido. Oramos para que la presencia de su Espíritu Santo fortalezca cada vida y cada corazón, trayendo consolación y sobre todo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te doy gracias por su amor, por su misericordia, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso haber hoy compartido la palabra del Señor con ustedes. Gracias una vez más por otorgarnos el privilegio de llegar hacia su hogar por medio de esta palabra y esta transmisión que se efectúa desde acá, desde Santiago, República Dominicana, desde esta Congregación Cristiana Central. Será hasta la próxima, y que la paz de Dios siga guardando sus vidas. Les encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tienen el poder para guardarlos y darle herencia
entre los santificados. Hasta la próxima.